Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Con el objetivo de activar productivamente las zonas de nuestro país y en especial conectar la zona cordillerana rionegrina con el Océano Atlántico, el 28 de agosto de 1908 se dispuso la creación del ferrocarril Puerto San Antonio al lago Nahuel Huapi en el territorio de Río Negro. Por otro lado, se trató de incluir a Viedma y San Antonio Oeste con el circuito económico ya que se encontraban aisladas. El ferrocarril llegó a Carmen de Patagones el 1 de mayo de 1922. Simultáneamente se dispone la construcción del ramal que una a Carmen de Patagones con San Antonio. Hacia el año 1824 se inaugura el servicio de trenes de turismo a San Carlos de Bariloche, arribando por primera vez en 1934. Hacia el año 1824 se inaugura el servicio de trenes de turismo a San Carlos de Bariloche, arribando por primera vez en 1934. En ese entonces se conocía bajo el nombre de Expreso Arrayanes, que era un servicio de lujo diseñado principalmente para el transporte desde y hacia San Antonio Oeste y por consiguiente a las grutas. El nombre fue tomado por un servicio similar prestado en su momento por Ferrocarriles Argentinos que partía desde la ciudad de Buenos Aires con destino a San Carlos de Bariloche. Las unidades incluían coche cine, coche disco, bandeja para automóviles y restaurantes de comida con propuestas de vinos típicos rionegrinos, además de un espectáculo en vivo. Solo entraba en operación con una frecuencia semanal en las temporadas turísticas estival e invernal. Este servicio existió durante pocos años. Debido al aumento del turismo hacia Bariloche y los balnearios patagónicos como las Grutas y San Antonio Oeste, donde en esta última existe una estación de ferrocarril, se decidió relanzar la imagen de la empresa, comenzándose a utilizar el nombre comercial de Tren Patagónico. Luego de la cancelación de los servicios ferroviarios y liquidación de Ferrocarriles Argentinos dispuesta a principios de los años 90, como parte del plan de reforma del Estado, los pocos servicios que quedaron en pie bajaron notoriamente su frecuencia. El Estado de la provincia de Río Negro decidió mantener y darle impulso al ramal que atraviesa el territorio provincial, creando su propia empresa denominada inicialmente Servicios Ferroviarios Patagónicos mediante el decreto provincial en el año 1993. Va esta, van los Esta va la cabeza, a la bandeja, después iría la máquina y después la formación.
Estamos en este momento viajando en el tren patagónico. Recién hace unos minutitos que salimos de Bariloche y nos vamos derecho hasta Viedma. Y como somos gente con un nivel, vamos en camarote. Exactamente. Así que, bueno, ahora nos vamos a tomar un buen chocolate Miren, caliente. esta es la Patagonia, sí, un chocolate bien caliente. La Patagonia, gente. Esto es apenas saliendo de Bariloche. La verdad que yo creo que en este momento, como le decía Mariano, es el último de los coches comedores que existen en trenes en Argentina. ¿Por qué? ¿Qué cocina? Que cocinan, exactamente. Porque Trenes Argentinos deshabilitó la cocina, sacó a los cocineros y ahora te da un menú de 3 sanguchitos y nada más. Lo lindo es de venir al coche de comedores, poder elegir algo que uno pueda comer y que te hagan una cena. La otra vez, ¿en cuál era que viajamos que tenía sándwiches nada más? ¿Te acordás? Y tenía un par de galletitas saladas. Junín. El de Junín. Ahí está. Pero Bahía Blanca está haciendo lo mismo. O sea, todas las formaciones que tienen coche y comedor están haciendo lo mismo. Pero esta hay que ver el otro tren, ¿cómo se llama? El tren de las nubes. El tren de las nubes. Pero Bueno, por ahora, en este momento, es el único coche comedor que conozco actualmente. Hay 2 turnos de cena. Uno es a las 9 y el otro a las 11 de la noche. Y ya vienen y te preguntan el menú. Él pidió una milanesa de pollo, yo pedí una milanesa de carne, los dos con puré, y ya sabemos que eso es lo que vamos a comer a las 9 de la noche y ya tenemos nuestra mesa. Pero ahora venimos a tomar una chocolatada caliente porque pasamos bastante frío filmando afuera. Yo personalmente que ya vengo con el frío hasta las manos. Así que... Bueno. Pero mirá lo que es esto. Yo voy a proceder, ¿sabes a qué? A pedir los 2 chocolates. Vaya. Ya pedí. Ahora nos trae. Y no es caro. Mirá, Cuando te referís que no es caro, contarnos un poquito por qué no es caro. porque un café está... mira, un café o un chocolate te salen 500 pesos. Y un té o un mate cocido te sale 400. No es caro. Para nosotros, por lo menos que vivimos en Capital Federal, no es algo caro. Y después si vos le querés agregar, le puedes agregar. O una media luna por 300 pesos. Entonces, la verdad que... Bueno, entonces es accesible. Esa es la palabra. Accesible. Esa es la palabra.
tenemos esto, una ensalada de papa. Esto parece apio con el parece una no sé. entradita. Es una entradita. Acá tenemos un poquito de bondiola. Rica. Bien, esto no lo tenemos en trenes argentinos, ¿no? No lo compares más porque ya está. No es necesario. Gracias. Gracias. Pero la verdad que tiene muy buena pinta. Sí. ¿Qué pedís? Una milanesita chiquita. No es justo, no es justo. ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es el postre elegido? Yo me elegí un flan con dulce de leche. Un flan casero. Flan casero. Bien, yo me elegí un almendrado. No tan casero. No, pero combina con el frío. Tenemos también es una puerta que conecta al otro camarote por si alguno se quiere alquilar dos camarotes. Hay una puerta contigua que se abre y seguramente hay dos puertas que se abren de cada lado. Bueno, nombre y apellido. Juan Carlos Forti. Bueno, contanos un poquito qué haces en el tren patagónico. Estoy encargado del comedor general, de comprar, de servir, de atender, volver a reponer y volver a salir de viaje. ¿Hace cuánto que estás trabajando? Hace una semana, para el 5 de junio, cumplí 30 años de servicio acá en Tren Patagónico. ¿En tren patagónico? Bien, ¿hasta cuándo, desde cuándo es parte de la provincia? El Tren Patagónico después del 93, 95, eso pasó a mano de la provincia. ¿Y antes en qué ramales trabajabas? En el ferrocarril San Martín. ¿En qué digamos ramal? Que iba de Retiro a Mendoza y a San Juan, a Córdoba. Mira, Es una cooperativa. el Libertador. Sí, El Libertador. ¿Y qué comparativa haces de la experiencia que tuviste en esos ramales y en este que tuviste mucho más tiempo? Y en general la diferencia porque pertenecíamos a ferrocarriles en esa época, argentino. Y esto era provincial, era otro tipo de tren. Y acá lo funcional de este tren, que es turístico, más allá de ser un medio de transporte, tiene mucho turismo extranjero y el punto, ¿no? Que es Bariloche. Si Patagonia, lo demás es lo de menos, se vende solo. Así que bueno, la gente viene por eso. ¿Y qué es lo
tema este de que sale una vez por semana y vuelve una vez por semana, si el día de mañana se diera la oportunidad de extender esto, Sí. ¿sería mucho mejor digamos, para el tren patagónico o Sí. pensás que así de esta forma es mucho mejor? No, antiguamente salíamos 2 veces por semana, Sí, que era lo habitual. Después se redujo un servicio de tren de servicio, pero bueno, tenemos otros servicios que cumplir también y suplir, que es la parte social que tiene el tren. sí. El servicio local, bueno, ahora tenemos el servicio de turismo que va hasta Perito Moreno, o sea que se redujeron por falta de locomotora. Sí, las locomotoras siempre Es fundamental. las tienen que entregar o hay que hacer un arreglo con Ferrocarriles Argentinos, ¿no? No, lo maneja la provincia. Lo maneja la provincia. Ah, perfecto. Normalmente está subvencionado por la provincia. Bien, en el último tiempo Trenes Argentinos anunció de que iba a haber una formación que iba a venir hasta Bariloche, obviamente haciendo la conexión al tren patagónico, Bueno, pero nunca pasó, No, entonces hasta ahora eso no. quedó trunco. Pero la verdad que sería muy bueno, digamos, poder salir desde Buenos Aires y llegar hasta acá, ¿no? claro, sí, lo ideal sí o la conexión. Ellos tienen medio para llegar a los parques de Patagones o Sí. bien. O sea, tiene mucho más locomotora, más trenes, todo lo demás. Lo que había que reparar es la vía, que Sí, está tanto sí, tiempo abandonado. El tren patagónico está intentando hacer un servicio de carga a Bahía Blanca y están reparando la vía, pero son muchos kilómetros. Antes de viajar acá, me tocó cubrir el Transandino de Mendoza. No sé si lo llegaste a conocer en algún momento. Ese lo tuve que recorrer a pie porque no funciona desde hace ya más de 40 años. 40. Pero la verdad es que viendo cómo Río Negro se hizo cargo de este tren y cómo lo tiene hoy en día, qué lástima que Mendoza cuando tuvo la oportunidad no lo hizo, porque la verdad que tener un tren como el tren patagónico que recorre todo lo que es el valle, la llanura, hasta llegar a las montañas y el transandino que cruzaba las montañas hasta cruzar a Chile, hoy en día podría ser también un gran tren como este a nivel turístico, ¿no? Sí, no, sin duda. Y la verdad es que el ferrocarril en Argentina fue decayendo muchísimo. Sí, sí. Pero la verdad es que el viaje me encantó y una de las cosas que yo te había comentado ayer es que en Trenes Argentinos no hay este servicio personalizado que antes había en las formaciones. Sí, sí, sí. Yo he podido viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata en el mar platense Claro. y tenías un servicio de mesa Sí, donde sí, vos claro. podías comer algo caliente. Hoy en día Trenes Argentinos agarró los coches comedores y directamente te sirven sándwiches y un cafecito en una taza y una Coca-Cola nada más. Es como muy básico. Para mí es muy importante el tema de poder disfrutar el viaje y decir, bueno, voy de Buenos Aires a Bahía Blanca, de Buenos Aires a Córdoba o a Tucumán y tener este servicio que uno tiene acá Claro. en el Patagónico. Bueno, nosotros somos la cooperativa Sí, del año 62 sí, y descubríamos todos los servicios. O sea, servicios locales, donde dábamos café y sanguchitos y golosinas, como después iban los restaurantes completos con todo el servicio de cena, de lo que fuera. Nosotros tuvimos un proyecto con Trenes Argentinos, ¿viste? Pero lo decidieron manejar ellos, o sea, no quisieron terciarizar. Por eso aplican la ley Ratazo, que no se puede vender bebida alcohólica, una sola marca de gaseosa. es verdad, es verdad. O sea, el único medio de transporte que se puede cenar es acá, el tren Y patagónico. creo que entonces estamos hablando de que es el último coche comedor. Exacto. Somos el último dinosaurio de lo que es los restaurantes del tren. Pero bueno, lo importante es que bueno, ahora Trenes Argentinos las cocinas las tiene. Sí. O sea, los coches comedores cuentan con cocina. Quizás a futuro cambien las cosas. Lo que ¿no? pasa es que claro, la compra fue tan rápida y sorpresiva porque el tren es hermoso, una belleza, todo. Pero las cocinas están diseñadas para los chinos. Pues los ingenieros chinos construyen como para la China, los fabrican Sí. para trenes para Europa o para Sudamérica. Y la cocina consiste en un wok gigante, que los argentinos no estamos acostumbrados a cocinar en un wok gigante, Sí. y tiene una placa eléctrica para calentar, solo ollas de acero inoxidable. O sea, la cocina es distinta que la nuestra. Ellos no hacen tanta Pero se carne. puede adaptar. Se puede adaptar, sí.
había una voluntad política para hacerlo, obvio que sí. La política Siempre termina definiendo el servicio. Así que, ¿alguna anécdota que nos quieras contar de estos viajes entre Viedma y Bariloche? Y hay muchos. ¿Alguna que se te ocurra? Bueno, nos encantan, suponete, los grupos de abuelos que vienen, ¿viste? Para conocer, que vienen de las agencias y todo. Sí. Y son muy agradables, ¿viste? Tratás con un público que ya está de vuelta, que solamente vienen a disfrutar. Y te valorizan y te reconocen el servicio del tren. Porque obviamente pueden salir de Córdoba, de cualquier lado que vienen, y eligen venir a Viedma o a San Antonio Este para tomar el tren, solamente para eso. Y también nos haría falta buenos dormitorios más, por lo menos 2 más, para suplir, porque siempre la gente se queda con las ganas del dormitorio. Sí, bueno, pero eso es algo que también pasa en trenes argentinos. Claro. O sea, es un solo coche de camarote. Se prestan un servicio mínimo. Sí. Bueno, pero ves que como es muy turístico, Sí. bueno, y está adaptado para Bariloche. Cuesta mucho conseguirlo, es verdad. A nosotros Así nos que- estarían faltando 2 dormitorios que los tenemos, que por ahí en algún momento los ponen. Hemos llegado con 3 también dormitorios, pero si cuanto más dormitorios pones, más vendes. No siempre en nuestra lista de espera no hay pasaje. Sacás, publicás y lo venden todo. Bueno, eso está pasando en todos lados, pero nosotros, bueno, particularmente tuvimos la suerte porque hablamos directamente con el tren patagónico, pero a mí me ha costado mucho conseguir, por ejemplo, trenes argentinos para viajar en camarote. Estos camarotes, y te digo con una mano en el corazón, son mucho más lindos, son mucho más cómodos que los trenes nuevos que tienen. Pero sí, es algo que deberían poner, aunque sea 2 o 3 vagones más de camarotes. Pero bueno, la verdad que ya falta poco para llegar a Viedma, pero la verdad que me encantó el viaje y creo que hasta ahora, del último tiempo, fue uno de los mejores viajes. Sí, es muy lindo el viaje. Y bueno, como vos tomaste la experiencia, sí, todo el público, por más que vengan Pullman o Primera, sí. la gente también Yo se lo que adapta. creo es que sí debería haber un poco más de periodicidad para que la gente pueda, o algún tipo de conexión, porque ahora en este momento el tren a Bahía Blanca no funciona. Claro, sí. Entonces, más allá que vos podías tomar el tren a Bahía Blanca, no te daban los tiempos para poder agarrar el Patagónico. O sea, Claro. que es como que No, está todo desconectado, no conectado como si fuera el subte, ¿viste? Acá es la desconexión. no, pero si vos te bajas y te tomás el colectivo, no te dan los tiempos para llegar a la salida, Viedma. claro. Sí. Hay que Entonces- hacer un día antes o llegar un día antes a Viedma, como fue. Hay mucha gente que nos encontramos en el hotel, que para el hotel el día anterior Sí. para prever poder salir con el auto, con lo que fuere, a Bariloche. O sea, hay mucha previa para subir al tren patagónico. Eso es el encanto que tiene el tren. Sí. Y bueno, es un servicio muy bueno, muy bueno. Tenemos nuestras limitaciones, pero el turismo se va re contento. Tenemos un producto que al final es muy bueno para el público porque se lleva una sorpresa. Por ahí Sí. para el pasajero habitual es algo como un transporte, pero la gente que viene acá lo toma como un transporte turístico. Esa es la Yo creo que son las finalidad dos del cosas. servicio. Son Sí, las dos cosas, cosas. porque hay gente que aprovecha y dice, a ver, a mí personalmente, pero yo prefiero viajar en tren antes de que viajar en colectivo. Claro. Si tengo que viajar a Bariloche, prefiero viajar en tren. Sí, Porque voy a sí. bajar cómodo, puedo caminar, puedo, viste, no Sí, sí, tengo sí. que estar las 24 horas esclavizado en un asiento de un colectivo. Y puedo venir al coche de comedor y puedo venir a comer, comer, desayunar, lo que sea. Sí, sí, sí. En un colectivo eso no lo puedes hacer. No, sí. Entonces, la verdad que es una belleza y aparte el paisaje que Acompaña. acompaña muchísimo. Así que, bueno, muchas gracias. No, la por verdad favor, que igualmente, un un gusto. gusto. La verdad que muy buena atención, muy rica la comida Bueno. la noche y el desayuno también. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, me llamo Lorena Yáñez. Hace casi 7 años, 8 años que estoy acá con mi marido trabajando acá de moza. Bien, todo perfecto, maravilloso. Feliz de atender a todos los pasajeros, darles un buen servicio, que se vayan felices. ¿Y qué se siente estar trabajando con tu pareja todo, digamos, en esta Estamos rama? todas las 24 horas juntos, así que bueno, es lindo trabajar en familia, porque Sí. tenemos nuestro hijo que es cocinero. Es lindo.
Maravilloso. Así que, ¿y qué te parece el servicio del tren patagónico? Lindo, maravilloso. La gente se va muy feliz, eso es lo importante, que la gente se pueda ir feliz de acá, que se lleven una linda imagen, de que nos recuerden, eso está bueno. Y es el único ramal que trabajas. Exactamente, lo único que hacemos Está bien. una vez por semana. Así que bueno, muchas gracias entonces. Gracias, Pa. No.
Si te gustan los videos, dale me gusta y suscríbete. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante con este documental.